Nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Acabamos de tener una lectura de el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 18 al 25. Es acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen que una de las festividades o fiestas más importantes dentro de nuestra sociedad pues es precisamente la Navidad. Esta palabra deriva de un vocablo latín que se llama nativitae o nativitas, que quiere decir nacimiento. Y claro, de acuerdo con la gente, pues es el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero hoy quiero abordar de una manera, yo espero que sea bastante clara, una manera clara, abordar el estudio acerca de qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que, bueno, como ustedes saben, dice allí en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, que es mejor que el buen ungüento y que la buena fama. Bueno, pues dice que también que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Por lo que nosotros entendemos entonces, hermanos, que pues para nosotros, en el caso de la Iglesia de Dios, pues nosotros sí tenemos bien claro que el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos bien especificado. Pero muy a pesar de ello, hermanos, pues también tenemos pistas, tenemos señales, hermanos, de cuándo fue el nacimiento, aproximadamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, quiero que puedan tomar sus lugares. Entiendo, hermanos, que también el tiempo ya es un poquito avanzado, pero hoy también me voy a valer de la tecnología para poder mostrar esquemáticamente. Nos vamos a ayudar hoy con unas diapositivas para poder entender esta situación. Quiero que podamos, hermanos, buscar en la palabra de nuestro Dios el Evangelio de Lucas, porque de acuerdo con lo que nosotros leíamos aquí en Mateo capítulo 1, Mateo describe y dice: el nacimiento del Señor Jesucristo fue así, que siendo María, madre desposada con José, antes de que se juntasen, se halló de haber concebido del Espíritu Santo. Y comenta la palabra de nuestro Dios, hermanos, que sucede algo, porque de acuerdo con la profecía, si ustedes se quieren remitir precisamente a lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14, allí refiere lo que dice el versículo 25: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Si ustedes consultan Isaías capítulo 7, versículo 14, pues efectivamente así lo describe la profecía, que el nacimiento de aquel Redentor, el nacimiento del Mesías, iba a tener esa característica, iba a ser concebido en una mujer que no había conocido varón, porque lo vamos a leer también. María le pregunta al ángel, le pregunta a Gabriel y le dice: ¿cómo va a ser esto? Porque yo no he conocido varón. Entonces, ¿cuál es el punto de partida? ¿Qué es o cuáles son las referencias que nosotros tenemos para poder nosotros determinar una fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Estoy buscando entonces el Evangelio de Lucas en el capítulo 1. Lucas comienza diciendo que él, habiendo visto que muchos querían poner orden, que muchos querían contar la historia, pues él se dio a la tarea, hermanos, de buscar cómo es que se había dado todo ello. La entiende, y entonces es cuando se le escribe a su amigo Teófilo. Y dice en el versículo 5: hubo en los días de Herodes un rey de Judea, que era el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y Zacarías, este sacerdote, oficiaba de acuerdo a una suerte, y dice que él
le tocaba oficiar de acuerdo a la suerte de Abías. Y dice que su mujer era de las hijas de Aarón y ella se llamaba Elizabeth. Entonces, este es el punto de partida. De acuerdo con la palabra de nuestro Dios, dice que había un varón de los levitas, de los que eran sacerdotes, y que él le tocaba oficiar de acuerdo a una suerte, que era la suerte de Abías, ¿verdad? Bueno, esta parte es muy importante porque la palabra de nuestro Dios nos describe que es el punto de partida. Versículo 8. Y aconteció, quiero que vayamos juntando los datos, vayamos juntando la información para entonces presentar el esquema que les comentaba. Entonces, primero, era un varón, un sacerdote que pertenecía a una suerte. Esa suerte era la suerte de Abías. Dice que este varón aconteció ejerciendo su sacerdocio, Zacarías, en el versículo 8, estoy parafraseando, estaba ejerciendo su sacerdocio delante de Dios por la orden de su vez. Esa vez era la que le tocaba de acuerdo a la suerte de Abías, que era a la que él pertenecía. Y dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. Esa era su actividad, eso era lo que le tocaba hacer. Y dice que entrando en el templo del Señor, y dice el versículo 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Versículo 13. Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo, y llamarás su nombre Juan. Esta parte quiero abundar un poquito más, porque le dice no temas. Resulta que comenta la palabra de nuestro Dios que se le aparece ¿quién, hermanos? El ángel. Y yo entiendo que la apariencia del ángel, yo entiendo que pues ahora sí que la sola presencia del ángel, pues definitivamente sí impresionó a Zacarías, de tal manera que le dice, no temas, está tranquilo, yo vengo a comentarte, yo vengo a decirte, yo vengo a darte un mensaje. Y le dice, tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y dice el versículo 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento. Versículo 18, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Y aquí viene algo que pues nosotros ya hemos visto en otro ejemplo, porque en el caso de Abraham, ¿verdad? Ya era un hombre grande. Zacarías también pues le surge esta pregunta y dice, ¿y cómo conoceré esto? Porque yo soy ¿qué? Yo soy viejo. ¿Y mi mujer? Pues también ya es avanzada en días. Y dice el versículo 19, y respondiendo el ángel le dijo, ¿yo soy quién? Yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto, ¿qué, hermanos? Por cuanto no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿cómo, hermanos? A su tiempo. Bueno, y dice el versículo 23 y versículo 24. Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Y después de aquellos días, ya cuando estaba en su casa, cuando tuvo oportunidad y cohabitó con su mujer, dice el versículo 24, y después de aquellos días, ¿qué sucedió? Que concibe su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses diciendo. Y llegamos hasta ahí. De acuerdo con la escritura, hermanos, conocemos que todavía no existía, hermanos, el calendario gregoriano.
Y de hecho, las suertes y el sacerdocio se distribuía de acuerdo al calendario judío, ¿verdad? O de acuerdo al calendario hebreo. Y bueno, pues quiero que podamos leer. Aquí en el capítulo 12 del libro del Éxodo tenemos una referencia porque nos deja ver, aquí en el capítulo 12 de Éxodo, que muy probablemente el pueblo de Israel no tenía o no contaba los días de esa manera. Y por eso fue muy importante que el Señor les dijera, ahora este va a ser el principio de los meses. ¿Sí? Dice en 12:2, versículo 1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, lo cual nos deja ver que ellos contabilizaban o iban contando los días de acuerdo a otro calendario, que muy probablemente era el egipcio, ¿verdad? Y bueno, entonces les dice, a partir de hoy, esta va a ser su primer mes. Este va a ser el primer mes del año. Dice, en este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba ese mes? Capítulo 13. Capítulo 13, versículo 4, dice así, vosotros salís hoy en el mes de ¿qué, hermanos? En el mes de Abib. Quiere decir que ese mes, el primer mes, se llama Abib, pero también tiene otro nombre. Busquen Esther capítulo 3. Yo espero que para nosotros no sea, pues, una situación complicada. Muchos de nosotros ya hemos oído muchas veces este estudio y creo que no va a ser complicado. No vamos a tomar mucho tiempo porque ustedes ya son expertos en la palabra de Dios. Dice Esther capítulo 3, versículo 7. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre. ¿Qué les dije? 3.7, ¿verdad? Perdón, estaba leyendo 2.7. Dice 3.7. En el mes primero, que es el mes de ¿qué, hermanos? De Nisán. Es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada por, esto es, la suerte delante de Amán, de día en día y de mes en mes, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, quiero que podamos recordar, hermanos, los meses del mes del calendario hebreo. Yo espero que los recuerden, hermanos. Es Nisan o Abib, ¿verdad? Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tirri, que es el mes de la gracia, el séptimo mes, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. 12 meses. ¿Sí? De hecho, creo que el hermano Idaí tiene un presente muy bonito para quien le diga todos los meses del calendario hebreo, hermanos. Bueno, ¿sí? Es Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tirri, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Bueno, no se preocupen, está en la diapositiva, ¿sí? Yo espero que tengan la curiosidad de poderle tomar una foto a la diapositiva ahorita que la presentemos. Entonces, esa es la referencia. Vamos primero a calcular cómo está la situación en el mes, en el calendario hebreo. Y después vamos a hacer la correspondencia para que no nos cueste trabajo, hermanos. Va a ser muy fácil. Yo espero que sea muy fácil. Quise hacer las diapositivas lo más claro posible para que no haya ninguna confusión.
Entonces, hermanos, la narrativa bíblica refiere que Zacarías oficiaba según su suerte, que era la suerte de Abías. ¿Cuál era esa suerte? Vaya al primer libro de las Crónicas, capítulo 24. Y bueno, hermanos, no se aprendan el nombre de los meses del calendario hebreo por el presente, hermanos, sino porque es un buen ejercicio, hermanos. Yo recuerdo que cuando estaba chico, mi padre nos castigó en una ocasión a mí y a mi hermano José Luis, y precisamente en eso consistió el castigo. Y fíjense, gracias a Dios, el castigo fue muy bueno porque se me quedaron, hermanos, se me quedaron los meses. Ese fue el castigo, que nos teníamos que aprender los meses, y hasta que se los dijimos, nos levantó el castigo. Bueno, dice el primer libro de las Crónicas, capítulo 24, quiero leer el versículo 3, el versículo 6 y hasta el 10. Dice así, capítulo 24, versículo 3, y David los repartió, siendo Sadoc de los hijos de Eleazar y Abimelech de los hijos de Itamar, por sus turnos en su ministerio. Recordemos, hermanos, que este Aarón tuvo 4 hijos. Sin embargo, 2 de ellos, ¿qué les pasó, hermanos? Murieron por haber ofrecido fuego extraño, ¿verdad? Solamente quedaron 2, que fue Eleazar e Itamar. Resulta que Eleazar tuvo más hijos, que eran cabezas, pues, y eran, ¿cuántos, hermanos? ¿Sí lo recuerdan? 16. Y Itamar tenía 8. De tal manera que si ustedes suman los 16 con los 8, eran los 24. En esas 24 cabezas fue repartido el sacerdocio del año. Bueno, ¿cómo se repartió? Versículo 6 al 10 dice, y Semeías, escriba, hijo de Natanael, de los levitas, escribiólos delante del rey y de los príncipes. ¿Por qué? Porque la instrucción del rey David fue precisamente esa, que tenían que repartirse las actividades del sacerdocio en ese año, en el año precisamente, para que a todos les tocara actividad. Bueno, y dice, delante de Sadoc el sacerdote y de Abimelech hijo de Abiatar y de los príncipes de las familias de los sacerdotes y levitas, y adscribían una familia a Eleazar y a Itamar otra. Es lo que comentábamos. Eleazar tenía 16, ¿verdad? 16 príncipes o hijos de él, descendientes de él, que podían pues asumir esas actividades. Y de Itamar solamente fueron 8. Muy bien. Dice entonces, la primera suerte. Recuerdan que allí en Lucas, en el capítulo 1, decía que a Zacarías le tocaba la suerte ¿de quién? De Abías. Bueno, vamos a encontrarla. Dice, y la primera suerte salió por Joiarib, la segunda por Jedaía, la tercera por Arim, la cuarta por Seorim, la quinta por Malchías, la sexta por Miamín, ya nos estamos acercando, la séptima por Cos, y la octava ¿por quién? Por Abías. Quiere decir entonces, hermanos, que a Zacarías le tocaba la suerte de Abías, que era ¿cuál? La octava, ¿verdad? Sí, así, la octava. Muy bien, entonces, una vez ubicada la suerte que le correspondía a Zacarías, ya tenemos más datos, ¿verdad? Era Zacarías, que era pues un sacerdote, él estaba oficiando de acuerdo a su suerte, que era la octava suerte. Muy bien, entonces nos regresamos a Lucas capítulo 1. Zacarías estaba oficiando de acuerdo a su suerte, que era la octava, que fue cuando se le aparece aquel ángel, Gabriel, que pues se le apareció para darle una noticia, y esa noticia era precisamente que su esposa iba a concebir, que ella iba a quedar embarazada, ¿sí? ¿Cuándo sucede eso?
Bueno, quiero que volvamos a leer el versículo 23 y 24. Es muy importante, ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer porque es importante. Dice, y fue que cumplidos los días de su oficio, o sea, se acaba su oficio, y él ¿qué hace? Se regresa a su casa, ¿sí? Y una vez regresando a su casa, bueno, pues tiene ya contacto íntimo con su esposa, y dice el versículo 23, y después de aquellos días, ¿qué sucedió cuando ya tuvo contacto íntimo con su esposa? Dice que después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y ella se encubrió, se guardó, ¿cuántos meses? 5 meses, ¿verdad? 5 meses. Bueno, dice el versículo 26, y al 6.º mes, ¿sí?, del embarazo de Elizabeth, la esposa de aquel sacerdote que se llamaba Zacarías, que había oficiado según su suerte, que era la 8ª suerte, según la suerte que le tocaba, que era la de Abías, su antecesor. Bueno, dice que en ese 6.º mes de ese embarazo, ¿qué sucede? Dice, y al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada, ¿cómo, hermanos? Nazaret. Versículo 27. A una virgen, de acuerdo con lo que leímos allí ¿en dónde, hermanos? En Mateo capítulo 1. En los últimos versículos, si no mal recuerdo, es el versículo 24, donde dice, esta es la señal, dice, porque una virgen que concebirá y parirá, ¿verdad? Bueno, se corresponde con el versículo 27. A una virgen desposada con un varón que se llama José, a ella vino el ángel de la casa de David, y el nombre de la virgen era, ¿cómo? María. Versículo 31. ¿Qué es lo que le dice el ángel a María? Porque se le aparece, y bueno, pues le dice, ¿sabes qué? No temas, yo he sido enviado, soy un ángel, etc. Versículo 31. Y he aquí, ¿cuál era el mensaje que le llevaba este mismo? Si ustedes se fijan, es el mismo ángel, es Gabriel, ¿verdad? Gabriel, versículo 31. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? Ese iba a ser el nombre del niño. Versículo 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Aquí pues de alguna manera se asegura esa parte que dice la escritura en el profeta Isaías capítulo 7 versículo 14, donde les dice, ¿sabes qué? Esta va a ser la señal, una virgen concebirá y ya después parirá un hijo. Se refuerza esta porque le dice, yo no conozco varón, yo no he tenido intimidad con un varón como para poder concebir. Bueno, entonces María, versículo 34, ahí nos quedamos. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, ¿cómo iba a ser eso? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo, ¿qué, hermanos? Te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado, ¿qué, hermanos? Hijo de Dios. Y versículo 36. Y aquí Elizabeth, esta es nuestra referencia que traemos, ¿verdad? Y he aquí Elizabeth, tu parienta, también ella, ¿qué, hermanos? Ha concebido hijo en su vejez. Pero aquí la diferencia es de que Juan el Bautista no era concebido del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí iba a tener el Espíritu Santo, pero no era concebido del Espíritu Santo. He aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Y este es, ¿qué, hermano? El sexto mes a ella, que es llamada, ¿qué? Estéril. Bueno, ahora sí, me voy a ir a la diapositiva, hermanos. Si me pueden contestar, hermanos. ¿Sí ven la diapositiva? Sí, se ve. Sí, muy bien.
La referencia, entonces, hermanos, ya tenemos todos los datos. Dice la palabra de nuestro Dios que la referencia era el oficio de Zacarías, que era un sacerdote que oficiaba de acuerdo a su suerte, que era la suerte de Abías, y esa suerte era la octava. Muy bien. Presentamos entonces el calendario hebreo. Como se los dije, es Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tisri, Hesvan, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Si nosotros, hermanos, repartimos cada una de las 24 suertes, como ustedes lo leyeron allá en el capítulo 24 del primer libro de las Crónicas, si repartimos esas suertes de acuerdo al calendario hebreo, pues nos va a dar perfectamente pues de a dos semanas por cada uno de los meses. De tal manera, hermanos, que la octava suerte, si ustedes se fijan, yo espero que también ahorita ya puedan ver el puntero, el número 8 está marcado con rojo y es precisamente en la segunda quincena de Tamuz, que es el cuarto mes, ¿sí? Allí es cuando le toca oficiar a Zacarías, ¿verdad? En el mes de Tamuz, en la segunda quincena, en su suerte que era la octava. Quiero leer nuevamente el versículo 23 y 24 de Lucas. Dice, y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa. Él termina su oficio, ¿verdad? Es decir, él llega a su casa en el primer día, obviamente en los primeros días de esta semana, de la primera quincena de Ab, ¿sí? De este mes, del quinto mes. ¿Qué sucede allí? Dice el versículo 24, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses. Quiere decir que aquí, precisamente en este 9, en esos 15 días, en algún día de esos 15 días, es concebido ¿quién, hermanos? Juan. Bueno, ahí empieza entonces nuestra cuenta, ¿verdad? Entre el 9 y el 11 está ¿qué? El primer mes, ¿verdad? Entre el 11 y el 13 está el segundo mes de embarazo de Elizabeth. Entre el 13 y el 15 está el tercer mes de embarazo. Entre el 15 y el 17 está el cuarto mes de embarazo. Entre el 17 y 19 está el quinto mes de embarazo. Y entre el 19 y 21 está el sexto mes. Allí, inclusive, yo espero que se alcance a ver, allí le puse sexto mes de embarazo de Elizabeth. ¿Por qué es importante? Por lo que acabamos de leer. Porque cuando llega el ángel Gabriel con María, le dice, ¿sabes qué? Ahorita tu parienta ya está en qué mes de su embarazo. Es el sexto mes de su embarazo, dice. Ahorita ella está en su sexto mes de embarazo. Cuando llega el ángel Gabriel y le dice, ¿sabes qué? Tú concebirás y también vas a parir un hijo. Ella le pregunta, yo no sé cómo va a ser esto porque yo no conozco varón, ¿verdad? Ella no había tenido relaciones íntimas, ya estaba desposada, ya estaba comprometida con José, pero le dice, ¿sabes qué? ¿Cómo va a ser esto? Por eso dice el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Quiere decir que aquí, en este número 21, en algún día de esta quincena del 21, de este número 21, comienza la cuenta de ¿qué, hermanos? Del embarazo de María, ¿sí? Ahí está, abajo, en amarillo. Entonces, entre el 21 y el 23, tenemos, hermanos, el primer mes de embarazo ¿de quién? De María, ¿verdad? ¿Por qué decíamos que la referencia era el oficio de Zacarías? Bueno, porque así vamos a saber más o menos cuándo fue concebido el Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. Bueno,
Entre el 21 y el 23 está el primer mes de embarazo de María. Entre el 23 y el 1, si ven que ese 2 pues ya se sale de allí, hagan una vuelta y lo llevamos al 1, ¿verdad? Es el segundo mes. Entre el 1 y el 3 es el tercer mes de embarazo de María. Entre el 3 y el 5 es el cuarto mes. Entre el 5 y el 7 es el quinto mes de embarazo de María. Entre el 7 y el 9 es el sexto mes de embarazo de María. Entre el 9 y el 11 es el séptimo mes de embarazo de María. Entre el 11 y el 13 es el octavo. Y como el Señor Jesucristo vino y se hizo carne, pues obviamente tenía que cumplir con, pues ahora sí que los 9 meses, ¿verdad? Los 9 meses que tiene como gestación un niño. Quiere decir que el Señor Jesucristo nace en la primera quincena, en algún día de la primera quincena del mes de Hesbán, ¿sí? Que es el octavo mes del mes hebreo, del calendario hebreo, el mes de Hesbán. Primera quincena del mes de Hesbán. ¿Por qué decimos que lleva un proceso de 9 meses? Bueno, hace 8 días o hace 15 días que veíamos acerca de el culto a María, hermanos, referíamos a algo muy importante y muy interesante que dice la palabra de nuestro Dios, que de acuerdo a la ley mosaica, todo varón que rompiere, ¿qué, hermanos? Matriz, tenía primero que circuncidarse al octavo día, ¿verdad? Y después, cuando la mujer cumpliera con su purificación, tenía que ser ¿qué? Presentado, ¿verdad? En el templo. Eran 40 días de purificación. Muy bien. Entonces, hermanos, allí tenemos pues nuestra referencia. La primera quincena, en algún día de la primera quincena del mes de Hesbán, que es el octavo mes del calendario hebreo. Ya lo tenemos especificado. Ahora, quiero que podamos ver la correspondencia para ubicarlo en nuestro calendario, porque pues nosotros no tenemos el calendario hebreo. Para verlo en nuestro calendario, la correspondencia con nuestro calendario, que es el gregoriano, ponemos primeramente o nuevamente ponemos el calendario hebreo y nuevamente, hermanos, hacemos el ejercicio. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tisri, Hesbán, Kislev, Tevet, Sebat y Adar. 12 meses, ¿verdad? Bueno, espero que ya se lo hayan aprendido. Adelante, hermano. Muy bien, ahí está la correspondencia. ¿Por qué lo ponemos así? Bueno, ustedes saben que el mes de Nisan, o el calendario hebreo, es un calendario que comienza ¿en qué estación del año, hermanos? En la primavera, exactamente. El calendario hebreo es un calendario que comienza, o el calendario sagrado, porque vaya, el calendario hebreo ahorita tiene dos comienzos. Tiene un año civil y año sagrado. El año sagrado comienza en primavera, el año civil comienza en el equinoccio del otoño, que normalmente se da entre la última quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Bueno, decíamos de Nisan. ¿Por qué le ponemos así en marzo? Porque nosotros sabemos que la correspondencia, nosotros sabemos que el equinoccio de primavera en nuestro calendario, ¿cuándo sucede, hermanos? En la segunda quincena de marzo, ¿verdad? Más o menos de ahí de los días del 20, 21 o 22 de ¿qué? De marzo, ¿verdad? Bueno, por eso lo ubicamos así, a la mitad de marzo. Quiere decir que Nisan, pues en nuestro calendario ocupa la última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Decíamos, hermanos, entonces, como ejercicio de memoria, si recuerdan
¿en qué mes ubicamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? En la primera quincena de Gesbán, que tiene el número 15, ¿verdad? Allí. ¿Sí? Bueno, adelante. Entonces, si nosotros lo ponemos así, de esa manera, ¿dónde corresponde nuestro calendario, hermanos? En la segunda quincena de octubre, ¿verdad? De acuerdo con nuestro calendario, el Señor Jesucristo nació en alguno de los días de la segunda quincena de octubre. Creo que está muy fácil, ¿no? Si está fácil o no está fácil, ¿no? Está muy fácil. Bueno, entonces, hermanos, con V. Sí, hermanos. Quiero dar otros datos importantes, hermanos, porque es importante. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque si ustedes se fijan, de acuerdo con lo que dice la tradición de la gente, que el Señor Jesucristo nace ¿dónde? Aquí, en diciembre, en la última quincena de diciembre, ¿verdad? Que corresponde ¿a dónde, hermanos? Como al 10º mes, ¿verdad? Es el 10º mes del mes hebreo, ¿sí? El comienzo del 10º mes del mes hebreo. Bueno, ¿por qué vamos a referir lo siguiente? Dice en Lucas capítulo 2, versículo 8, dice que cuando el Señor Jesucristo nace, versículo 8 dice, había pastores en la misma, ¿qué? En la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche. ¿Sobre qué, hermanos? Es decir, hermanos, habían sacado a sus ganados, ¿verdad? Bueno, esto es importante. Esdras capítulo 10. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios que sucede en esas tierras, más o menos por ahí de esos meses que la gente cree que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les dije? Esdras, ¿verdad? Esdras, Nehemías, Esther. Esdras capítulo 10. Versículo 9. Dice así: así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de 3 días, a los 20 del mes, el cual era ¿qué? El mes noveno. Pero vamos a ver, este versículo nos sirve para saber, para tener referencia de qué es lo que sucede en el mes noveno del calendario hebreo. Dice en el mes noveno, y sentóse todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando. ¿Por qué? Con motivo de aquel negocio, ¿a causa de qué? De las lluvias, ¿verdad? Bueno, ustedes saben, hermanos, en nuestro calendario, aquí, en los últimos días del mes de noviembre, ¿qué sucede, hermanos? Son los últimos días, de acuerdo a la estación, ¿sí lo recuerdan? Los últimos días de los tornados, lluvias, tormentas y demás. ¿Sí lo recuerdan, verdad? Se acaban por ahí del 20, o entre el 20 y el 24 del mes de noviembre en nuestro calendario. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos el octavo, el noveno mes. ¿Sí se dan cuenta que corresponde la información? El noveno mes todavía está lloviendo, ¿verdad? Bueno, pero ya comienza el frío.
es lógico que estuvieran los pastores sacando a sus ganados en el mes de diciembre. Definitivamente, ¿no? Fíjense, Jeremías capítulo 36. Esta es una muy buena referencia, hermanos. Capítulo 36 de Jeremías. Estaba lloviendo en el mes noveno, dice allí en Esdras 19. ¿Qué otra referencia tenemos? Fíjense, desde noviembre, ahora sí que desde los primeros días del mes de Kislev, que es el noveno mes, ya empieza a suceder algo. Empieza a pegar el frío, y los fríos o los inviernos en Israel son extremosos. Bueno, dice el versículo, ¿qué les dije? Jeremías 36, versículo 22. Y el rey estaba en la casa ¿de qué? De invierno. Estaba en la casa de invierno, en el mes ¿qué? Noveno. Y había un brasero ardiendo delante de él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué había un brasero? Para calentarse. Definitivamente para calentarse. ¿Sí? Entonces, esta parte que les comentaba, si nosotros nos ubicamos aquí en diciembre, ya hasta el 10º mes, quiere decir que para ellos, ¿qué? Ya era invierno. Y en el invierno, definitivamente, hermanos, no salían con las ovejas a pastar. ¿Habría pasto? Definitivamente no hay pasto. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Constantino es quien cambia y adapta el nacimiento del dios Sol con las festividades paganas, hermanos. Originalmente, y sabemos, hermanos, por ejemplo, la iglesia ortodoxa sigue festejando el nacimiento de Jesús el 6 de enero. O sea, no siempre fue el 25 de diciembre. Al principio se festejaba el 6 de enero. ¿Sí? ¿Por qué se cambia al 25? Bueno, porque ustedes, si ustedes indagan un poquito más, en el 25 de enero se honraba al dios Mitra, que era un dios de origen persa. Ese dios era precisamente, se honraba porque era el nacimiento del dios Sol, el 25 de diciembre. Por eso, entonces, la iglesia, ahora sí que la iglesia católica hace una adaptación y dice, ¿sabes qué? Mira, vamos a guardar ambos. El 25 el nacimiento y el 6, pues que llegan los magos, llegan con los presentes y se los dan a ¿quién? Al niño Jesús. Entonces, hermanos, lo que acabamos de hacer es precisamente un ejercicio para que nosotros podamos así de una manera, yo espero que lo hayamos captado. Si gustan, lo vemos así rápidamente, nos regresamos. ¿Sí quieren que lo podamos ver nuevamente? Bien, decíamos que nuestra referencia es el oficio de Zacarías. ¿Sí? Tenemos el calendario hebreo. Dice la palabra de nuestro Dios allá en Lucas, en el capítulo 1, que Zacarías estaba oficiando de acuerdo a su suerte. Su suerte le tocaba la octava, que era la de Abías. Ubicamos en el calendario la suerte de este Zacarías, que era la de Abías, que era la octava. Él termina, leíamos allá en Lucas capítulo 1, versículo 23 y 24, que cuando termina su oficio, él llega a su casa y obviamente pues tiene contacto íntimo con su esposa, y en ese contacto íntimo es concebido Juan el Bautista. Entonces comenzamos a contar el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, el cuarto mes, el quinto mes. Y dice la palabra de nuestro Dios que en el sexto mes se le aparece el ángel, el mismo ángel que le fue a avisar a Zacarías que su mujer Elizabeth iba a parir un hijo. Se le aparece también a María y le dice, ¿sabes qué?
tú vas a concebir un varón y este va a ser concebido del Espíritu Santo. La referencia le dice, ¿sabes qué? Este es el 6º mes que tu parienta también ha concebido, ¿verdad? En su vejez. Bueno, esa es nuestra referencia, el 6º mes del embarazo de la mujer de Zacarías, Elizabeth. Quiere decir que allí comenzamos la cuenta para poder nosotros tener, pues más o menos, un aproximado de cuándo nació el Señor Jesucristo. Allí comenzamos a contar los 9 meses. El primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y el 9º mes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dice que se vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, de tal manera que así como lo dice la Escritura en Lucas capítulo 2, que todo niño que rompiera en matriz tenía que ser presentado al 8º día y después pues presentarse en el templo después de la purificación. Quiere decir que pues como cualquier otro niño cumplió con los estándares, los 9 meses. Ahorita fíjense que estaba recordando, ¿sí recuerdan qué sucede el 8 de diciembre de acuerdo con la concepción? Exactamente, la divina, la Sagrada Concepción, pues. Y fíjense, del 8 al 25, ¿cuántos días son? 16. ¿Del 8 al 25? ¿16? Sí, del 8 al 25. No, son 17. ¿17? ¿Seguro? Son 17, ¿no? 17. No duden. Está bien, son 17 días. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O el Señor Jesucristo no era carne, que solamente duró 17 días en el vientre de María, porque nació el 25, o se tardó todo un año y días, lo cual tampoco puede ser, hermano. ¿Qué niño se tarda más de un año para nacer? Ninguno. Entonces, pasamos al siguiente, decíamos, lo ubicamos en el calendario hebreo, y de acuerdo con el calendario hebreo, el Señor Jesucristo nace en la primera quincena del mes 8º, que es Hesban, ¿verdad? Ahora hacemos la correspondencia con el calendario gregoriano, que es el de nosotros, para poderlo ubicar. Y bueno, pues hacíamos nuevamente la distribución de los meses y comentábamos que para poder hacer la correspondencia con nuestro calendario, que es el gregoriano, debemos de ubicar algo muy importante. El calendario judío, el calendario sagrado, comienza en el mes de Nisan, que es la primavera, ¿verdad? Entonces tenemos que ubicar en nuestro calendario cuándo sucede ese evento, que es la primavera. Bueno, veíamos que la primavera sucede en la segunda quincena del mes de marzo, ¿verdad? Cuando viene el equinoccio, precisamente. Entonces, ya ubicando y teniendo la correspondencia a nuestro calendario, pues recordamos que fue la primera quincena del mes 8º, que fue Hesban, y ya nada más hacemos la pura correspondencia para ubicarlo en nuestro calendario. Y nos da que el Señor Jesucristo nace en algún día de la segunda quincena del mes de ¿qué? De octubre, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, pues yo espero que haya quedado claro. En esto consiste nuestro estudio de hoy, para que pues de una manera bastante sencilla podamos nosotros realizar este ejercicio. Yo espero que haya quedado claro, hermanos. Y bueno, pues, hermanos, espero que Dios siga siendo con cada uno de nosotros, siga derramando su espíritu y nos permita tener precisamente pues todo lo necesario para que nuestra fe pues siga muy firme. Hermanos, que Dios les bendiga. Paz a vosotros.